Los misterios que la ciencia aún no ha logrado resolver. Pese a los avances en las últimas décadas, todavía nadie ha podido resolverlos. Uno de los misterios más desconcertantes en el ámbito de la criptografía y los manuscritos históricos es el manuscrito Voynich. Bautizado con el nombre de Wilfred Voynich, el librero polaco que lo adquirió en 1912, el manuscrito data del siglo XV y está escrito en una escritura y una lengua desconocidas. Sus páginas están repletas de intrincadas ilustraciones de plantas, cartas astronómicas y enigmáticos diagramas. A pesar de siglos de escrutinio por parte de criptógrafos, lingüistas y eruditos, el manuscrito Voynich ha desafiado todos los intentos de desciframiento. La escritura no tiene similitudes aparentes con ningún sistema de escritura conocido y el lenguaje sigue sin descifrarse. Características únicas del texto, como las inusuales formas de sus letras y la falta de patrones de repetición, han confundido a los expertos. Había un número significativo de palabras que empezaban con los mismos caracteres, pero terminaban con caracteres diferentes. Se han propuesto numerosas teorías, incluida la idea de que el manuscrito es un engaño o una creación sin sentido. Sin embargo, recientes análisis lingüísticos y estadísticos han sugerido la presencia de una auténtica lengua subyacente, lo que ha dado lugar a nuevos esfuerzos por descifrar el código. El manuscrito Voynich sigue siendo un enigma tentador, con sus secretos encerrados en sus misteriosas páginas. Es un testimonio de los límites del conocimiento humano y del perdurable encanto de los enigmas sin resolver. A medida que avanzan la tecnología y los conocimientos, quizá algún día podamos desentrañar los secretos que esconde el manuscrito Voynich y conocer mejor la mente que elaboró este cautivador enigma. Número 3. La desaparición del vuelo 19. 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos Avenger de la Marina de los E-1U, que componían el vuelo 19 partieron de la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, Florida, para una misión de entrenamiento rutinaria, pero el vuelo 19 nunca regresó, desapareciendo misteriosamente sin dejar rastro. 14 aviadores, entre ellos el experimentado instructor de vuelo teniente Charles Carroll Taylor, desaparecieron junto con los bombarderos. Lo desconcertante era que el tiempo estaba casi despejado y Taylor era un piloto experimentado y capaz. En su última transmisión de radio conocida, Taylor comunicó que sus brújulas no funcionaban y que creía que estaban volando en la dirección equivocada. Mis dos brújulas no funcionan y estoy intentando encontrar Fort Lauderdale, Florida. No sé dónde estamos. Debemos habernos perdido después de ese fuerte giro. Un avión Mariner de búsqueda y rescate con un... La tripulación de 13 hombres fue enviada para localizar el vuelo 19, pero también desapareció. Se cree que explotó en pleno vuelo. A pesar de las exhaustivas búsquedas e investigaciones, nunca se han encontrado los restos de ninguno de los 6 aviones. Las teorías abundan, incluyendo errores de navegación, desorientación e incluso abducciones alienígenas, ya que esta zona forma parte del tristemente famoso Triángulo de las Bermudas. La falta de pruebas sustanciales y la extraña naturaleza de la desaparición han convertido el desvanecimiento del vuelo 19 en uno de los misterios sin resolver más perdurables de la aviación. Número 4. El Mary Celeste. En el folclore náutico, la historia del Mary Celeste destaca como uno de los misterios más perdurables. El bergantín mercante estadounidense fue descubierto a la deriva en el Océano Atlántico en perfectas condiciones de navegabilidad el 4 de diciembre de 1872, con su bote salvavidas desaparecido pero la carga totalmente intacta. Las pertenencias de la tripulación estaban intactas. El diario de a bordo contenía anotaciones hasta 9 días antes y había comida y agua en abundancia. Pero toda la tripulación, incluido el capitán Benjamin Briggs, su esposa y su hija de 2 años, habían desaparecido, aparentemente en medio de una comida, dejando atrás un barco que navegaba solo. Se han propuesto varias teorías para explicar su desaparición, como el motín o la piratería, e incluso monstruos marinos gigantes. Sin embargo, la teoría más plausible sugiere que podrían haber abandonado el barco debido a una amenaza percibida, tal vez temiendo una explosión debido a la carga de alcohol del barco. Pero sin rastro de la tripulación ni del bote salvavidas, sigue siendo pura especulación. El Mary Celeste ha inspirado innumerables libros, documentales y películas, y el término Mary Celeste se ha utilizado para describir el bote salvavidas. Se ha convertido en sinónimo de deserción inexplicable. A pesar de todas las especulaciones e investigaciones, el destino de la tripulación del Mary Celeste sigue siendo uno de los misterios sin resolver más desconcertantes del mundo marítimo. Edades. Número 6. La desaparición de los niños Sodder. En las primeras horas del día de Navidad de 1945, en Fayetteville, Virginia Occidental, un desastroso incendio consumió el hogar de George y Jenny Sauter. 5 de sus 10 hijos, que se creía que dormían en el piso de arriba, no volvieron a ser vistos.
En medio del caos del incendio, los miembros restantes de la familia escaparon, pero los cuerpos de los niños desaparecidos nunca se encontraron entre las cenizas, haciendo creer a la familia que habían sido secuestrados. Tras el incendio, varios testigos afirmaron haber visto a los niños, lo que aumentó las sospechas de la familia Sauter. Además, años después se envió a la familia Sauter una fotografía en la que supuestamente aparecía uno de los hijos desaparecidos de adulto. A pesar de contratar detectives privados y hacer numerosos llamamientos, la familia Sauter nunca encontró una respuesta. El caso sigue siendo uno de los más misteriosos sin resolver de Estados Unidos, dejando tras de sí un legado de intriga y numerosas preguntas sin respuesta sobre lo ocurrido a los niños Sauter desaparecidos. 7. Las cartas de Circleville. A mediados de la década de 1970, los residentes de Circleville, Ohio, empezó a recibir cartas anónimas siniestras y acusatorias. El blanco más frecuente de estas inquietantes cartas era una conductora de autobús escolar local llamada Mary Gillespie. El autor parecía tener un conocimiento íntimo de su vida y la amenazaba con hacerle daño. En un giro siniestro de los acontecimientos, el marido de Mary, Ron, murió en un inexplicable accidente de coche en 1977. Un cartel en su ruta habitual acusaba a Mary de un romance inexistente, lo que llevó a muchos a especular sobre juego sucio. A continuación, empezaron a circular cartas por toda la ciudad, muchos con acusaciones y secretos inquietantemente personales sobre los residentes. Incluso cuando el principal sospechoso fue encarcelado por un cargo no relacionado, las cartas continuaron, algunas incluso enviadas desde lugares lejanos. Esto llevó a muchos a creer que un desconocido, o tal vez un grupo, estaba detrás de las cartas. A pesar de un enrevesado rastro de acusaciones, cargos y presuntos culpables, las cartas no se hicieron públicas. La identidad del autor de las cartas de Circleville sigue siendo desconocida, al igual que la motivación de esta extraña campaña de terror. Las cartas de Circleville siguen desconcertando tanto a los investigadores criminales como a los profanos. Número 8. El misterio del faro de las Islas Flannan. En diciembre de 1901, en las remotas Islas Flannan, en las Hébridas exteriores, frente a la costa occidental de Escocia, se produjo un suceso espeluznante que selló para siempre su lugar en la tradición marítima. 3 fareros, James Duckett, Thomas Marshall y Donald MacArthur, desaparecieron sin dejar rastro del único faro de la isla. Un barco de socorro, enviado para llevar suministros a la isla aislada, encontró el faro desierto, con comida a medio comer y una silla volcada en la cocina, lo que sugiere una marcha repentina. En particular, las anotaciones del cuaderno de bitácora detallaban una fuerte tormenta, lo que resultaba extraño, ya que no se informó de ninguna tormenta en la zona durante ese periodo de tiempo. La última entrada, ominosamente leída, tormenta terminada, Sea calm, God is over all, tenía fecha de diciembre 15. Lo que les ocurrió a los guardianes sigue siendo un misterio. Se especula con la posibilidad de que una ola les arrastrara mar adentro, un asesinato-suicidio o incluso sucesos sobrenaturales. La explicación oficial sugiere que los hombres fueron arrastrados por una gran ola mientras intentaban asegurar algunos aparejos, pero la ausencia de cuerpos y las extrañas circunstancias han alimentado más especulaciones. Número 9. El pueblo Dogon y Sirius B. Los Dogones, grupo étnico residente en la región de la meseta central de Mali, África Occidental, son conocidos por su compleja cosmología y su conocimiento de los fenómenos astronómicos. El aspecto más desconcertante de sus conocimientos astronómicos se refiere al sistema estelar Sirio, concretamente a Sirio B, una enana blanca compañera de la más brillante Sirio A. Su conocimiento de Sirio B, estrella invisible a simple vista y no descubierta por la astronomía moderna hasta 1862, es desconcertante si se tiene en cuenta que los Dogon carecían de acceso conocido a instrumentos astronómicos avanzados. Al parecer, la mitología, el arte y los rituales de los Dogones recogen información sobre el periodo orbital de Sirio B, su densidad y su asociación binaria con Sirius A. La cuestión de cómo una antigua tribu africana pudo conocer detalles intrincados sobre un sistema estelar invisible dio lugar a diversas teorías. Mientras que algunos proponen el contacto extraterrestre, otros sugieren que la información podría haber sido transmitida por civilizaciones antiguas avanzadas, o tal vez introducida por los occidentales más recientemente. Número 10. La señal WOW. En el vasto reino del espacio, uno de los misterios sin resolver más intrigantes es la señal WOW. Este desconcertante suceso ocurrió el 15 de agosto de 1977, cuando el Observatorio de Radio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio captó una potente señal de radio procedente del espacio. La señal, de origen extraterrestre, duró 72 segundos y no se ha vuelto a detectar desde ese día. Asombrado por la intensidad y duración de la señal, el astrónomo Jerry Amon, que estaba revisando los datos de la señal,
marcó con un círculo la transmisión inusual en la copia impresa y escribió "Wow" junto a ella, dando a la señal su icónico nombre. A pesar de muchos intentos, no se pudo localizar la fuente de la señal, lo que dejó perpleja a la comunidad científica. Muchos especulan con que la señal podría ser la primera prueba de que una civilización extraterrestre avanzada intenta comunicarse. Otros sugieren que podría haber sido el resultado de un fenómeno celeste natural, pero aún no identificado. No obstante, la señal "Wow" ha cautivado la imaginación del mundo y sigue siendo un misterio perdurable en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Número 1. El dirigible fantasma. El 16 de agosto de 1942 marcó un acontecimiento inexplicable en los anales de la historia de la aviación. Un dirigible de la Marina de los EEPU, el L-8, embarcado en una misión rutinaria frente a la costa de San Francisco. Sin embargo, varias horas después, el dirigible no tripulado se desvió ominosamente y se estrelló en Daly City. Sin rastro de sus dos tripulantes, el teniente Ernest Cody y el alférez Charles Adams. La puerta del coche de control estaba abierta, y todo el equipo esencial, incluidos los paracaídas y la balsa salvavidas, quedaron intactas. Las llaves de contacto seguían encendidas y la radio estaba operativa. Más desconcertante fue la ausencia de señales de socorro de la tripulación durante el vuelo. A pesar de las extensas operaciones de búsqueda, los tripulantes nunca fueron encontrados, y el incidente se conoció como el misterio del dirigible fantasma. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías, entre ellas una abducción o un encuentro con agentes enemigos, pero ninguno pudo explicar de forma concluyente la desaparición de la tripulación. Las peculiares circunstancias del incidente del dirigible fantasma siguen desconcertando a los historiadores, convirtiéndolo en uno de los misterios sin resolver más desconcertantes en el ámbito de la aviación. Número 12. Los asesinatos del hacha de Villisca. La pequeña ciudad de Villisca, Iowa, fue escenario de uno de los misterios sin resolver más escalofriantes de Estados Unidos. En la mañana del 10 de junio de 1912, toda la familia Moore, padres Josiah y Sarah, sus 4 hijos y 2 jóvenes huéspedes, fueron encontrados muertos a golpes en su casa. Los horribles asesinatos fueron cometidos con un hacha perteneciente a Josiah Moore, abandonada en la escena del crimen. Se encontraron varias pistas inusuales, un trozo de tocino sin comer en el suelo, todos los espejos y ventanas de la casa cubiertos con tela, y un cuenco de agua ensangrentada. Extrañamente, el asesino también había arropado a las víctimas en la cama después de sus muertes. A pesar de los numerosos sospechosos, entre ellos un predicador ambulante y muchos juicios, nunca se condenó a nadie por el brutal crimen. Los asesinatos con hacha de Villisca siguen siendo un famoso caso sin resolver en la historia del crimen estadounidense. La casa donde ocurrieron los asesinatos es ahora un museo, que atrae a los intrigados por el misterio y a quienes buscan actividad paranormal, ya que se dice que la casa está encantada. El misterio de quién cometió los asesinatos con hacha de Villisca y por qué sigue desconcertando a los historiadores del crimen a día de hoy. 13. El cráter Potomsky. El cráter Potomsky, situado en la remota región siberiana de Irkutsk, es una fascinante anomalía geológica. Descubierto en 1949 por el geólogo Vadim Kolpakov, el cráter, a menudo denominado Nido de Águila de Fuego, es un gran montículo hecho de bloques de piedra caliza destrozados, que se eleva 40 metros de altura y tiene un diámetro de unos 160 metros. Abundan las teorías sobre su origen, que van desde el impacto de meteoritos a la actividad volcánica, pasando por el hecho de que fuera un lugar de gran importancia para la historia del mundo, e incluso a explosiones nucleares subterráneas o actividad extraterrestre. Sin embargo, ninguna de estas teorías se ajusta completamente a las características únicas del cráter, como la ausencia de una fosa de impacto o de anomalías magnéticas. Para aumentar el misterio, el cráter parece ser relativamente joven, con una edad estimada de solo 250 años, 350 años, con leyendas locales que hablan de una explosión ardiente en el siglo XIX. Los inusuales niveles de radiación y las inexplicables muertes de miembros de la expedición han profundizado aún más el enigma. Número 14. La peste danzante de 1518. Uno de los misterios sin resolver más extraños de la historia ocurrió en julio de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, que ahora forma parte de la actual Francia. Una mujer llamada Frau Trofia se puso a bailar en la calle. Por extraño que fuera, la situación se volvió aún más extraña cuando otras personas empezaron a unirse a ella. En un mes, unas 400 personas se habían dejado consumir por este impulso irresistible de bailar. Este fenómeno, conocido como la plaga del baile de los años 18 o la epidemia del baile, no fue un motivo de alegría. La gente bailaba sin control durante días, incluso semanas, a menudo hasta que se desplomaban de agotamiento o morían de infartos y derrames cerebrales.
registros históricos, incluidas notas de médicos, sermones de la catedral, y las crónicas locales y regionales confirman el incidente. Las teorías sobre la causa de la peste danzante van desde la histeria colectiva o la psicosis inducida por el estrés, dadas las penurias de la época, hasta el ergotismo, afección causada por el consumo de cereales contaminados con un tipo específico de hongo. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones satisface plenamente las peculiaridades del suceso. La peste danzante sigue siendo un fenómeno inquietante e inexplicable de la historia de la medicina. Número 15. Los asesinatos de Hinterkaifeck. Los asesinatos de Hinterkaifeck. En uno de los crímenes sin resolver más infames de Alemania, la granja de Hinterkaifeck, situada en una zona remota al norte de Múnich, se convirtió en el escenario de un espantoso asesinato. En la noche del 30 al 11 de marzo de 1922, 6 miembros de la familia Gruber fueron brutalmente asesinados con una azada, un tipo de pico. Entre las víctimas se encontraban los abuelos, su hija viuda y sus 2 hijos, y la criada. Para mayor horror, varios días antes de los asesinatos, el patriarca Andreas Gruber había informado de extraños sucesos, como huellas en la nieve que conducen a la casa pero no se alejan, ruidos extraños en el ático y una llave perdida. Y lo que es más escalofriante, parecía que el asesino había permanecido en la granja varios días después de los asesinatos, como demuestran la alimentación de los animales y la preparación de las comidas. A pesar de una amplia investigación y de que se interrogó a más de 100 sospechosos, el caso quedó sin resolver. Las teorías van desde vecinos vengativos hasta la posibilidad de una relación amorosa que salió mal. La granja Hinterkaifeck fue finalmente demolida, pero el misterio en torno a los asesinatos persiste, convirtiendo los asesinatos de Hinterkaifeck en uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal alemana. Número 17. La desaparición de la civilización del Valle del Indo. La civilización del Valle del Indo, también conocida como civilización Harappan, fue una civilización de la Edad de Bronce que prosperó a lo largo de las cuencas del río Indo, en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Floreciente durante casi 2000 años, 26090 a.C. Contaba con ciudades bien planificadas como Harappa y Mohenjo-Daro, con una avanzada planificación urbanística, elaborados sistemas de drenaje e impresionante arquitectura. A pesar de su grandeza, hacia el año 0 a.C., la civilización del Valle del Indo comenzó a declinar y finalmente desapareció. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. Las ciudades fueron abandonadas, y la escritura, que sigue sin descifrarse, dejó de utilizarse. Se han propuesto muchas teorías para explicar este repentino declive, entre ellas el drástico cambio climático, la deforestación, inundaciones e incluso la invasión de los arios. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica plenamente el extenso abandono de una civilización tan extendida. Arqueólogos e historiadores siguen estudiando los restos de la civilización del Valle del Indo, con la esperanza de descubrir pistas sobre su misteriosa desaparición. El repentino colapso de una civilización tan sofisticada nos recuerda el flujo y reflujo de las sociedades humanas a lo largo de la historia. El misterio que rodea la caída de la civilización del Valle del Indo sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la arqueología. Número 18. El caso de las máscaras de plomo. En uno de los misterios sin resolver más desconcertantes de Brasil, el 20 de agosto de 1966, 2 reparadores de electrónica de Campos dos Goitacazes fueron encontrados muertos en la colina de Vindem, en Río de Janeiro. Los hombres, Manuel Pereira de Cruz y Miguel José Viana, iban vestidos con trajes de etiqueta, abrigos impermeables y peculiares máscaras oculares de plomo, que suelen utilizarse para protegerse de la radiación. Con ellos, los investigadores encontraron una botella de agua vacía, 2 toallas y un pequeño cuaderno. El cuaderno contenía instrucciones crípticas. 16:30, estar en el lugar acordado. 18:30, tragar las cápsulas. Después del efecto, proteger los metales, esperar señal de máscara. Sin embargo, no se encontraron sustancias tóxicas en sus cuerpos. A pesar de las inusuales circunstancias, nunca se determinó la causa de sus muertes. La misteriosa nota, la ausencia de lesiones aparentes y las desconcertantes máscaras de plomo han dado lugar a especulaciones generalizadas. Las teorías van desde un intento erróneo de contactar con vida extraterrestre hasta ser víctima de un ritual religioso poco ortodoxo. El caso del enmascarado de plomo sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes en los anales de los casos sin resolver, atrayendo tanto a detectives como a entusiastas de los ovnis. Número 19. El zumbido de Taos. En la pequeña ciudad de Taos, Nuevo México,
Un extraño fenómeno ha estado perturbando a los residentes desde principios del siglo XX, 1990s, un zumbido persistente de baja frecuencia. A menudo se describe como el sonido de un motor diésel lejano al ralentí o un zumbido lejano. Este desconcertante sonido, conocido como el zumbido de Taos, solo puede oírlo un pequeño porcentaje de la población local, aumentando el misterio. Se han llevado a cabo numerosas investigaciones para determinar el origen del zumbido, incluidos estudios de la Universidad de Nuevo México y el Laboratorio Nacional de Los Álamos, y los laboratorios nacionales Sandia. Sin embargo, estas investigaciones no pudieron identificar una fuente o razón concreta del ruido. Las teorías sobre el origen del zumbido de Taos van desde una acústica inusual en la geografía local, a proyectos gubernamentales secretos e incluso a fenómenos sobrenaturales o extraterrestres. La incoherencia del sonido, que algunas personas pueden oír y otras no, aumenta el enigma. El zumbido de Taos sigue intrigando a científicos, expertos en acústica y teóricos de la conspiración, simbolizando las rarezas inexplicables que a veces salpican nuestra existencia cotidiana. A pesar de las numerosas investigaciones, el Taos Hum sigue siendo uno de los misterios sin resolver más escurridizos del mundo. 20. El SS Ourang Medan. El SS Ourang Medan presenta uno de los misterios marítimos más desconcertantes. Según la tradición, en 1947, varios barcos que navegaban por el estrecho de Malaca recibieron señales de socorro del carguero holandés SS Ourang Medan. El críptico mensaje en código Morse narraba una escena espeluznante. Los miembros de la tripulación estaban agonizando, posiblemente muertos. Incluso el telegrafista que envió el mensaje murió durante la transmisión. El primer barco que llegó al lugar donde se encontraba el Ourang Medan se encontró con una escena de pesadilla. Toda la tripulación, incluso el perro del barco, yacían muertos, sus rostros congelados en posturas y expresiones aterrorizadas. Extrañamente, no se apreciaban señales de heridas o sangre. Y lo que es aún más curioso, poco después de que el equipo de rescate subiera a bordo, se declaró un incendio en la bodega de carga del barco que les obligó a evacuarlo. Posteriormente, el Ourang Medan explotó y se hundió. Las teorías van desde actividades paranormales hasta sustancias químicas peligrosas e incluso interferencias extraterrestres, pero no existe una explicación concluyente. La verdadera historia del Ourang Medan, incluida su existencia, está rodeada de misterio. A pesar de las numerosas investigaciones realizadas, las inquietantes circunstancias que rodean al buque fantasma SS Ourang Medan siguen siendo un misterio sin resolver del mundo marítimo. Número 21. La señora Babushka. Uno de los misterios sin resolver más intrigantes está relacionado con el asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas, el 22 de noviembre de 1963. Es la identidad de una mujer conocida como la Dama Babushka. El nombre procede del pañuelo ruso que llevaba, similar a los que llevan las mujeres rusas de edad avanzada, o babushkas. En las películas y fotografías del infame día, se puede ver a la Dama Babushka sosteniendo lo que parece ser una cámara y situada en el montículo de hierba, un lugar privilegiado para captar los acontecimientos. A pesar del caos que siguió al tiroteo, mantuvo la calma, incluso visto alejándose. El FBI, deseoso de hacerse una idea más clara de los hechos, trató públicamente de identificarla para revisar sus grabaciones. Sin embargo, nadie se presentó. En 1970, una mujer llamada Beverly Oliver afirmó ser la Dama Babushka, pero no pudo proporcionar la cámara ni las imágenes que corroboraran su afirmación. Número 22. Los niños verdes de Woolpit. La historia de los niños verdes de Woolpit ofrece un enigma intrigante que combina historia y folclore. El relato se remonta al siglo XII en el pueblo de Woolpit, Inglaterra. Habla de dos niños, un hermano y una hermana, que un día aparecieron de repente en el pueblo. Los niños tenían una peculiar piel verdosa, vestían ropas desconocidas y hablaban una lengua desconocida. Lo más misterioso es que solo comían judías crudas y eran extremadamente enfermizos. Con el tiempo, aprendieron a comer otros alimentos y su salud mejoró, y el color verde de su piel se desvaneció. Trágicamente, el niño no sobrevivió, pero la niña sí y acabó aprendiendo inglés. Contó una historia desconcertante sobre su procedencia de un lugar llamado Tierra de San Martín, un reino crepuscular con habitantes verdes situado en algún lugar más allá de un vasto río. Las especulaciones sobre los niños verdes se han prolongado durante siglos. Las teorías van desde que los niños padecen una anemia hipocrómica que provoca una piel teñida de verde, desde inmigrantes flamencos huérfanos de guerra hasta un origen extraterrestre. Sin embargo, ninguna teoría satisface por completo los peculiares detalles de la historia. El misterio de los niños verdes de Woolpit sigue intrigando a historiadores, folcloristas y curiosos por igual. Número 23.
La colonia perdida de Roanoke. El misterio de la colonia perdida de Roanoke es uno de los más antiguos sin resolver de la historia de Estados Unidos. En 1587, un grupo de 115 colonos ingleses, dirigidos por John White, llegaron a la isla de Roanoke, frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Ese mismo año, White regresó a Inglaterra en busca de suministros, pero debido a la guerra con España, no pudo regresar hasta 1590. A su regreso, White encontró la colonia desierta. No había señales de lucha ni de batalla. La única pista era la palabra Croatoan tallada en un poste de la valla y Cro grabada en un árbol. Croatoan era el nombre de una isla al sur de Roanoke, ahora conocida como Isla Hatteras, y era el hogar de una tribu de nativos americanos del mismo nombre. A pesar de sus repetidos esfuerzos, White fue incapaz de localizar a los colonos. Su destino y el motivo del abandono de la colonia siguen siendo un misterio. Las teorías van desde que los colonos se asimilaron a las tribus locales, que fueron aniquilados por enfermedades o por la hostilidad de los lugareños, o que sucumbieron a las inclemencias del tiempo. La colonia perdida de Roanoke sigue cautivando a los historiadores y se ha convertido en una perdurable leyenda estadounidense. Número 24. El Barbero Fantasma. En plena Segunda Guerra Mundial, la pequeña ciudad de Pascagoula, Mississippi, se vio envuelta en un extraño misterio. Un personaje al que pronto apodaron el Barbero Fantasma empezó a irrumpir en las casas de la gente por la noche. Curiosamente, su objetivo no era el robo ni el daño físico. En su lugar, cortaba mechones de pelo a los ocupantes que dormían, predominantemente mujeres jóvenes. Durante varias semanas del verano de 1942, el Phantom Barber golpeó al menos 10 veces. Su peculiar modus operandi, junto con un par de agresiones físicas relacionadas con él, crearon un clima de miedo en la comunidad. Un hombre llamado William Dolan fue detenido, condenado por algunos cargos relacionados y sugerido por la policía para ser el barbero, pero las pruebas eran circunstanciales, y los ataques de corte de pelo cesaron antes de la detención de Dolan. Los motivos y la identidad del Barbero Fantasma siguen siendo un misterio. Algunos argumentan que la paranoia de los tiempos de guerra llevó a la exageración, convirtiendo una serie de incidentes no relacionados en la obra de un único individuo trastornado. Independientemente de la verdad, el Barbero Fantasma de Pascagoula sigue siendo una curiosa nota a pie de página en los anales del crimen estadounidense, un misterio sin resolver que continúa desconcertando y fascinando. Número 25. El Hombre de Taured. La historia del Hombre de Taured es un enigma que ha avivado la imaginación de teóricos de la conspiración y amantes de lo inexplicable. La historia se desarrolla en julio de 1954 en el aeropuerto Haneda de Tokio. A su llegada, un hombre caucásico presentó un pasaporte expedido por Taured. ¿Cuál es el problema? No existía ningún país con ese nombre. El hombre, que hablaba con fluidez varios idiomas, incluidos japoneses, afirmaban que Taured existía desde hacía más de 1000 años. Llevaba moneda de varios países europeos, lo que indica que viajaba con frecuencia. Facilitó una dirección en Taured como lugar de estancia previsto. Una empresa que no existía ni en Japón, ni en ninguna otra parte. Su pasaporte tenía sellos de visado correspondientes a sus anteriores viajes de negocios, todos aparentemente auténticos. Cuando las autoridades decidieron investigar más a fondo, lo alojaron en una habitación de hotel con 2 guardias fuera. Sin embargo, a la mañana siguiente, el Hombre de Taured había desaparecido sin dejar rastro, junto con todos los documentos relacionados con su existencia. Número 26. Los asesinatos a la luz de la luna de Texarkana. En la primavera de 1946, la ciudad de Texarkana, en la frontera entre Texas y Arkansas, fue aterrorizada por un asesino en serie conocido como el asesino fantasma o el asesino de la luz de luna. A lo largo de 10 semanas, el agresor llevó a cabo una serie de ataques violentos, normalmente contra parejas en zonas aisladas. El asesino de Moonlight se cobró 5 vidas y dejó a otras 3 gravemente heridas antes de que los ataques cesaran tan repentinamente como habían comenzado. El modus operandi del asesino incluía atacar a altas horas de la noche y cubrirse la cara con una capucha, lo que dificultaba su identificación. A pesar de las exhaustivas investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad locales y los Rangers de Texas, la identidad del asesino fantasma siguió siendo difícil de averiguar. El caso se convirtió en la primera gran investigación criminal de Texas que atrajo la atención de los medios de comunicación. Hasta la fecha, los asesinatos a la luz de la luna de Texarkana siguen sin resolverse. Desde entonces, la serie de brutales ataques ha pasado a formar parte de la tradición local de Texarkana, inspirando películas como The Town That Dreaded Sundown. La identidad desconocida del asesino fantasma sigue intrigando a los historiadores y entusiastas del crimen, añadiendo otra capa al escalofriante legado de crímenes sin resolver de Estados Unidos. Número 27. Las luces de Hesselin. Desde principios del
En la década de 1980, un remoto valle del centro de Noruega conocido como Gestalen ha sido un foco de fenómenos luminosos inexplicables. Lugareños y visitantes han informado de haber visto luces inusuales, de colores brillantes, que suelen aparecer de noche sobre el valle. Las luces Hesdalen, como se las conoce comúnmente, pueden ser tan luminosas como los faros de un coche. Varían en color y se ciernen, parpadean o dardo en el cielo inexplicablemente. Las luces se han observado cientos de veces y a pesar de las numerosas teorías, su origen sigue sin explicarse. Algunos sugieren que las luces podrían ser el resultado de polvo de hierro ionizado, mientras que otros proponen que se deben a una forma de batería natural causada por la geología única del valle. Otras teorías incluyen la piezoelectricidad generada bajo tensiones específicas de la roca o incluso la actividad ovni. El Valle de Gestalen alberga ahora el Gestalen AMS, una estación automatizada de investigación científica que vigila y registra continuamente los misteriosos fenómenos luminosos. A pesar de años de investigación e innumerables teorías, no se ha aceptado ninguna explicación definitiva. Las luces de Hesdalen siguen siendo un misterio sin resolver que sirve de recordatorio de los muchos enigmas que aún encierra el mundo natural. Número 28. El hombre de Somerton. El 11 de diciembre de 1948 se encontró un cadáver sin identificar en la playa de Somerton, cerca de Adelaida, Australia Meridional. El hombre no llevaba identificación. Sus bolsillos estaban vaciados deliberadamente y le habían quitado las etiquetas de la ropa, aumentando el misterio de su identidad. El caso atrajo rápidamente la atención pública, lo que le valió el nombre de hombre de Somerton. La autopsia no reveló ninguna causa aparente de la muerte, pero algunos signos sugerían envenenamiento. En un bolsillo oculto de los pantalones del hombre, los investigadores encontraron un trozo de papel en el que se leía Tamam Shud, se acabó. Una frase del poemario persa. Los Rubaiyat de Omar Khayyam. En un coche cercano al lugar del crimen, se encontró un compartimento secreto con una copia del libro, que contenía garabatos crípticos que se cree que eran un código. A pesar de los esfuerzos internacionales, nunca se identificó al hombre ni se descifró el código. Con el tiempo, las teorías han ido desde el espionaje hasta el amor no correspondido. La verdadera identidad del hombre de Somerton y las circunstancias de su muerte siguen siendo uno de los casos sin resolver más desconcertantes de Australia.